Bueno, gracias. Ahí está, ya puso Marisa, bien. Bueno, miren, yo ahora le voy a pasar, cuando termine la clase, le voy a pasar completo el apunte de ganancias. Ya lo terminé de armar. Vieron que yo le pasé un Word 1, un Word 2. Bueno, ese Word 1 y ese Word 2 lo sumé y, o sea, el apunte no lo reemplaza a esos dos. Están todo lo que vimos, más todo lo que habría que ver para llegar bien al examen. Este, y hoy vamos a empezar a contestar preguntas. Primero le voy a mostrar el apunte completo. Ahí tienen, o sea, ahí está resumido todo lo que toman en los exámenes. Y después vamos a comenzar a contestar preguntas. Esta semana vamos a contestar todas las preguntas de Falco. Vuelvo a decirle, no es que solo yo utilizo el cuestionario para explicar los temas, entonces le voy mostrando, ya están las respuestas, las vamos a volver a leer y la vamos a mejorar, por supuesto, pero eso nos va a permitir agilizar un poco el tema de lo que estamos viendo, ¿bien? Así que, bueno, primero les muestro el apunte y después les paso a los exámenes de final y ahí lo vemos. Bueno, miren, ese es el apunte. Como pueden ver, ya voy al inicio, estaba yo mirando que completándolo. Bueno, ve acá dice impuesto a las ganancias, apunte ganancias 2024 y como ven tiene acá 59 páginas, 60 más o menos tiene, un poquito más de 60, debe tener 62, 63. Bueno, y esto es todo lo que fuimos viendo y nosotros llegamos hasta documentos, hasta dividendos fictos, si se acuerdan, que eran las ganancias de segunda categoría, la habíamos comenzado a ver, yo le había explicado varias de ellas, y nos había quedado acá no, acá está, en segunda categoría, ¿ven? Todo eso es lo que nosotros vimos. Ahora, a medida que vayamos desarrollando la pregunta, vamos a volver sobre las ganancias. Pero teoría así, explicarle teoría sola, ahora ya teoría aplicada a los exámenes. Es lo mismo, solo que resulta un poco más dinámico. Un segundito. Eh, Resulta más dinámica la explicación así que solamente viendo la teoría. Bueno. Y bueno, después acá yo le voy a hacer, ¿se acuerdan que hablamos de ganancia de primera categoría y ganancia de segunda categoría? Nos faltó un poco en segunda, ya lo vamos a ver. Tercera, cuando a través de las preguntas. Tercera categoría, siempre estamos hablando de las personas humanas, recuerden. Que primera categoría dijimos que se llamaba renta de suelo, segunda, renta de capitales. Tercera categoría es renta de empresas. Acá hay que saber diferenciar la renta de empresa, o sea, renta de empresa quiere decir renta de la actividad comercial. Toda ganancia que se obtiene a través de la realización de actividades comerciales se incluye en la tercera categoría. Por eso son las ganancias, fíjense, provenientes de comercio. Vamos a ver un poquito. Dice, renta de tercera categoría, renta de empresa. Criterios de los devengados. Son ganancias provenientes del comercio, industria, actividad agropecuaria o de cualquier otro tipo obtenida por los denominados sujetos de empresa. O sea, ganancia que obtiene la empresa. Pero recuerden que nosotros dijimos que la persona jurídica tiene ganancia de tercera categoría y ahora estamos viendo persona humana. Sin embargo, dentro de lo que es persona humana, la persona humana tiene que declarar ganancia de tercera categoría en su propia declaración jurada cuando esa ganancia se genera en actividades comerciales o como dice ahí, industria, agropecuaria, que tienen ciertas características. De acá les dice, mira, dice, la persona humana declarará como ganancia tercera aquellos beneficios originados en participación de sociedad de personas, sociedad simple, sociedad colectiva, o por ser propietario de una explotación impersonal, o realizar conjuntamente con el ejercicio profesional de empleo una actividad comercial, una actividad complementaria de acá.
Bien. Entonces ahí le marco esta partecita, vamos a marcarla. Entonces, cuando ustedes van a decir, bueno, esta ganancia la declara la persona humana en tercera categoría, cuando esa ganancia proviene de sociedad simple, sociedad colectiva, son los ejemplos que da el profesor, los que utilizan los exámenes. Ser propietario de una explotación personal, o sea, una tienda que tiene un solo dueño, un kiosco que tiene un solo dueño. Entonces ahí no se declara a nombre de la persona jurídica la ganancia, sino que la persona humana la incorpora a su propia declaración jurada. Y la última, que es cuando realiza conjuntamente con el ejercicio de profesión o empleo una actividad comercial complementaria. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes se reciben de contador, contadora, y en el lugar donde viven obtienen la representación de REPAR para vender las leyes, los libros, todo lo que edita REPAR. Entonces ahí ustedes están haciendo ejercicio de la profesión, pero también están realizando una actividad comercial complementaria, como dice acá, ¿ven? Complementaria. Entonces, si yo hago esas dos cosas, todo lo que gane va a ser ganancia de tercera categoría. En cambio, si yo tengo un estudio contable y alquilo un local que había al lado y pongo un kiosco 24 horas, ahí no son complementarias porque el ejercicio de la profesión está por un lado y el kiosco está por el otro. Para que sea complementaria, el kiosco tendría que estar, supongamos, dentro del mismo lugar donde está el estudio contable y que sea del mismo dueño. Ya, no sé, tengo un sector cerrado de que da la ventana dentro del estudio contable y ahí tengo un empleado que vende todo lo que vende un kiosco. Entonces ahí sí, pero si están locales separados, no. Por eso es la actividad comercial complementaria. Ahí es de tercera. Sería un caso, esos son los casos que se va a imputar de tercera. Y aquí le puse una notita, recuerden que yo le explicaba que las notas son como explicaciones que donde puede haber algún pequeño cambio. Fíjense, dice, explotación personal y sociedades de hechos simples que se constituyan para el ejercicio de profesión u oficio y no se complementen con la actividad comercial, aplican la teoría de la fuente. Esa es la única excepción. Lo que tiene impuesto, que a veces se les complica a ustedes cuando van a rendir, cuando van a rendir el examen, y es lógico que se les complique, es que tiene principios generales y tiene excepciones. Fíjense acá lo que dice. Yo le acabo de leer a ustedes que todas las explotaciones personales, las sociedades de hecho, forman parte de lo, si se dedican a actividad comercial, forman parte de lo que es tercera categoría. Ahora, si esa sociedad de hecho es para el ejercicio de profesión u oficio, no. ¿Cómo sería? A ver, hagamos un ejemplo. Supongamos que, o sea, que un estudio contable que tiene el contador, que tiene contratados, supongamos, 3 contadores junior, que son los jóvenes cuando recién están empezando su actividad. Entonces, él, aunque sea, tiene un formato de empresa, porque ya no es el contador solo en su estudio contable, sino tiene un contador, supongamos tiene 3 contadores junior, tiene un administrativo, tiene un cadete, se tiene un formato similar a la empresa, pero si ese lugar se ha constituido para el ejercicio de profesión, entonces decimos que es de cuarta categoría, en un caso especial. ¿Y cómo sería una sociedad de hecho? Por ejemplo, dos de ustedes se reciben y deciden alquilar en forma conjunta un departamento para poner cada uno su estudio contable y comparten la secretaria. Esa sería una sociedad de hecho. O cuando vieron por ahí uno va a un centro médico donde hay varios médicos y hay una secretaria que es la que recibe las órdenes, bueno, da los turnos, todo para todos los médicos. Y a esa secretaria le pagan entre todos los médicos. Sin embargo, eso no es una sociedad comercial, sino que es una sociedad de hecho para ejercicio de profesión, en este caso la medicina. Entonces, eso tributa a cada médico como ganancia de cuarta categoría. Y el de sueldo, bueno, comparten. Ellos decidirán cómo se deduce ese sueldo como gasto en la declaración jurada de estos médicos. Bien. Bueno, y acá tenemos acá tenemos toda la enumeración de las distintas sociedades. Ay, Dios. Esperen que
segundito, que hay una chica, ahí me aparece que no puede entrar, y bueno, si es lo puse para ver en la pantalla, si es de ustedes, porque si no, no me pierdo de, no sé qué pasa. Espera un segundito. Bien. Ahí está. Bien, no eras vos, era otra chica, ahí está. Bueno, ahí tienen numeradas las ganancias de tercera categoría, donde ustedes ven que hay marcado con amarillo un sector. Eso es lo que le preguntan en los finales. Cuando aparezca la pregunta, yo voy a volver y le voy a explicar cómo es el tratamiento de los fideicomisos y de los fideicomisos y también el tratamiento de los fondos comunes de inversión. De estos dos temas, estos son temas medio engorrosos, entender cómo funciona, pero nosotros no tenemos que saber cómo funciona. Lo único que tenemos que saber es cómo tributa. Cómo tributa significa que quién paga el impuesto, quién presenta la declaración jurada de estas entidades. Es lo único que nos van a preguntar a nosotros, así que por supuesto que va a ser lo único que vamos a ver. Solo lo que nos van a tomar. Cómo funciona eso, no. Incluso hay un apunte que explica, pero nunca toman eso. Siempre toman cómo tributa el impuesto. Bueno, y así, bueno, esta es tercera, y si ustedes, está bueno el apunte, lo quieren leer, se entiende, cualquier cosa después me preguntan. Bueno, por ejemplo, ahora cuando empecemos nosotros a contestar las preguntas que hay ahí, van a ver de que nos piden de este tema de los loteos. Loteos con fines de urbanización y los provenientes de la edificación y la generación de inmuebles de propiedad horizontal. Entre las ganancias de tercera categoría, esta, por ahí aparecen, también la vamos a marcar, ustedes pueden leerlos, está en amarillito, es lo que más se toma. Los otros pueden tomarlo, sí, por supuesto, pero está dentro de lo que dice el módulo, no lo que han enseñado, ¿no? Lo que han enseñado es un cuarto de esto. Bien, dice que van a ser ganancias tercera, le explico esto porque ya empezamos con las preguntas. La derivada del loteo con fines de urbanización y la proveniente de la edificación y enajenación de inmuebles de propiedad horizontal. Explico. Loteo con fines de urbanización es cuando se hace, por ejemplo, una finca que antes se dedicaba a actividad productiva y ahora la finca, ya la tierra no es productiva y se hace un loteo para que se hagan casas. Ese es el loteo con fines de urbanización. Y la edificación y enajenación de inmuebles de propiedad horizontal es cuando se construye un edificio y en ese edificio se crean departamentos por pisos. Supongamos que hay 4 departamentos, un edificio de 8 pisos, 4 departamentos por piso. Bien. Y esos departamentos tienen dueños diferentes. Por eso dice, edificación y enajenación de inmuebles de propiedad horizontal. Pero para que esté grabado esto, se tienen que dar las dos cosas. Por eso está subrayado, la edificación y la enajenación de inmuebles. Pero más preguntan del loteo. ¿Qué tenemos que saber del loteo? Que un loteo, recuerden entonces, una finca que tenía 20 hectáreas, se decide lotear, hacer lotes de, supongamos, 10 por 30 o 10 por 40 metros, 400 metros cuadrados. Bien. Entonces dice, che, ¿y ese loteo? Pero ¿por qué va a estar grabado el loteo si yo lo vendo una sola vez? Porque no cumpliría la teoría de la fuente, que es la periodicidad, o sea, y la permanencia de la fuente. O sea, periodicidad es que yo me dedique siempre a eso, ¿se acuerdan? Y permanencia de la fuente es que yo después de haber obtenido la ganancia, la fuente generadora de ganancia siga siendo mi propiedad. Y en el loteo no. ¿Por qué? Porque yo con qué obtengo la ganancia? Con la venta del lote. ¿Y cuántas veces puedo vender un lote? Una. Entonces, ¿por qué está grabado? Porque es una excepción a la teoría de la fuente, o sea, porque la ley lo dice. Pero dice, mira, si vos este loteo lo has hecho, dice, para que esté grabado, tienen que dar las siguientes condiciones.
que del fraccionamiento de una misma fracción de tierra o unidad de tierra resulte un número de lote superior a 50. O sea, yo hago un loteo, pero tengo 30 lotes. Bueno, ahí depende de qué época es, pero supongamos tengo 30 lotes. Ah, no, bueno, entonces eso no está grabado. Pero si yo hago un loteo y de la tierra surgen 50 lotes, más de 50 lotes, eso va a estar grabado. Y si no, que en el término de 2 años, contado la fecha de iniciación efectiva de la venta, se enajenen más de 50 lotes. Acuérdense de la primera, la que más aparece. Número superior a 50 lotes está grabado. Mientras que la segunda dice que si yo en el término de 2 años, del que inicio la venta, enajeno más de 50 lotes, corresponde el que esté grabado, aunque sean fraccionamientos distintos. O sea, si el lote tiene más de 50 divisorias, el loteo, y va a terminar pagando impuestos, lo venda en un solo año o lo venda en periodo de hasta 2 años. Si ahora si quiere, no quiere pagar, bueno, va a tener que vender 30, supongamos ahora, 30 junio del 2024, y esperar a junio o julio del 2026 y vender la otra mitad del lote. Si no, va a estar grabado. Bueno, y ahí habla de la edificación, bueno, y de un lote, y después viene ya la cuarta categoría, es como le digo en la introducción más rápida de lo que veníamos viendo, renta de trabajo personal. Y acá miren, están separaditas en grupo, qué es lo que más nos preguntan, lo que uno ve, bueno, que yo enseñaba para el primer video, que no todo está. Ahí está, trabajo personal, relación de dependencia, preguntas de eso es de lo que más hay. También hay preguntas de las profesiones liberales, más que de las profesiones liberales sería todo lo relacionado con el honorario director, porque acá se les complica un poquito el tema de los honorarios director y el sueldo del socio gerente de la SRL, porque yo lo tengo que analizar desde el punto de vista de quién paga y desde el punto de vista de quién cobra. Porque para el que cobra, que la persona humana, es una ganancia de cuarta categoría. Pero para el que paga, que la sociedad anónima o la SRL, es una deducción. Entonces hay que ver. Normalmente le preguntan que ustedes le digan cómo es el tratamiento del honorario para el director, o sea, para el que lo cobra, y cómo es el tratamiento del honorario para la sociedad, que es la que paga. Bueno, y así, después ustedes vamos a ver algo que nos va a guiar mucho para que entendamos cuando aparezca la pregunta y si ustedes se ubiquen, que bueno, esto es lo que yo les doy a los chicos que preparo, que sería ya les muestro todo esto, uno va a ir viendo esto. Como cierre de esta introducción de persona humana, vamos a ver esto que es la declaración jurada de la persona humana. La declaración jurada de una persona humana está compuesta por 3 partes. La que normalmente toman en los exámenes, que es la determinación de la ganancia neta imponible, el patrimonio al inicio y al cierre, y la justificación patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, por ejemplo, cuando tengan que hacer su propia declaración jurada o hacer la declaración jurada a una persona humana que va a ver a donde estén trabajando, ustedes van a tener que completar un formulario con 3 partes. La determinación de la ganancia neta imponible, el patrimonio al inicio y al cierre, y la justificación patrimonial. Yo, ¿cómo explico esto? Diciéndole de que acá, en la primera parte, que sería esta de la determinación de la ganancia neta imponible, ¿no es cierto? Nosotros ahí ponemos todas las ganancias que están grabadas y todas las deducciones que se pueden realizar. Entonces ahí nos va a salir la base imponible, o sea, sobre lo que yo tengo que pagar impuestos. Pero además nos van a pedir el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre. ¿Por qué quieres saber eso, la FIP? Y bueno, decir, che, ¿qué tenías vos cuando comenzaste 2023? Supongamos ahora, este mes, están venciendo las declaraciones juradas de persona humana del 2023, porque las declaraciones juradas de un año se presentan en junio del año siguiente, recuerden. O sea, ahora, junio del 2024, vence todo lo que es declaración jurada de la persona humana del periodo 2023. Recuerden, la persona humana presenta declaración jurada por año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, todo lo que haya ganado.
Entonces le piden, che, a ver, mostrame tu patrimonio al inicio y tu patrimonio al cierre. Y de ahí analizan la diferencia que hay entre lo que yo tenía al inicio del 2023 con lo que tengo al final del 2023. Y teóricamente pueden surgir diferencias entre lo que yo gané patrimonialmente con la ganancia esta neta imponible que nosotros estamos declarando. Entonces, no quiere decir que la persona esté evadiendo, pero para estar seguro de que no esté evadiendo, le piden la justificación patrimonial. La justificación patrimonial es la tercera parte de la declaración jurada, donde como la palabra lo dice, yo justifico la diferencia que hay acá y que no coincide con la parte de arriba. Entonces, determinación de la ganancia neta imponible, ahí va determinada la ganancia sobre la que hay que pagar impuestos. Patrimonio al inicio y al cierre, todo mi activo, pasivo, todo lo que, cómo estaba yo al inicio y patrimonio al cierre, cómo estaba al cierre. Y la justificación patrimonial, donde se debe poner todo lo que me permita a mí, como la palabra lo dice, justificar lo que no puedo justificar con la primera parte de la declaración jurada. ¿Qué nos van a tomar de esto? Bueno, de patrimonio al inicio y al cierre, aquí aparece la evaluación. Tengo que aprender cómo se evalúan los activos, cómo se evalúan los pasivos que tiene una persona humana. Y en la justificación patrimonial, ¿qué va en columna 1 y qué va en columna 2? Porque esa justificación patrimonial se divide en dos columnas. Bueno, y yo acá bajando, nosotros tenemos acá, miren, esto es la declaración jurada de la persona humana. Todas las partes que componen el sector que dice ganancia neta imponible. Nosotros hicimos una presentación de la ganancia de primera, segunda, tercera categoría y cuarta. Ahora, les había comentado yo a ustedes que esto es como un estado de resultados. Yo a todas las ganancias le tengo que ir restando las deducciones. Y acá tenemos distintas deducciones. Tenemos deducciones especiales de cada categoría. Acá hay un grupo, esta. Estas se llaman deducciones especiales de cada categoría. Como ven ahí en la primera y en la segunda. La tercera esa no es especial, pero la ponen ahí. Pero deducciones especiales, recuerden, son dos, estas dos. Que vamos a ir, le voy a ir marcando para que no se, vamos a ir verdecita. ¿Qué son las deducciones especiales? Son deducciones que solo la puede hacer la persona humana cuando tiene ganancias de esa categoría. O sea, si yo obtengo ganancias de primera categoría, que es renta del suelo, proveniente de alquileres principalmente, voy a poder, tengo una opción que es deducir el 5% de gastos presuntos de mantenimiento, para inmueble urbano. Bien. Esto que dice acá, repite valor, eso es, no les, esto es para cuando hacemos la práctica y tenemos que hacer una declaración jurada completa, pero por la duda lo vamos a dejar y les voy a explicar qué quiere decir eso. Que en la justificación patrimonial, que era la tercera parte de la declaración jurada, recuerden, acá, yo a esa, si yo llego a optar por esto, que ya lo vamos a ampliar cuando salga la pregunta, yo llego a optar por esta deducción, la tengo que poner, el mismo valor lo tengo que poner en la justificación patrimonial. Y así. Entonces tenemos las deducciones, ustedes que dicen con que hay deducciones especiales, que son deducciones que solo la puede hacer la persona humana si obtiene ganancias de esa categoría. Si yo obtengo una ganancia de cuarta categoría, no puedo deducir esto de los inmuebles que use para ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque es para primera. Y en segunda tenemos el tema de las regalías. Recuerdan que regalía era la ganancia que la persona humana obtenía, pero el alquiler de la cosa mueble o la venta de la cosa mueble o del inmueble también se hacía en función de unidades de venta o de producción. Si yo no conocía de antemano cuánto podía llegar a ganar, recién me enteraba cuando terminaba el periodo. Yo le había dado el ejemplo del alquiler de una fotocopiadora. Yo alquilo una fotocopiadora y esa fotocopiadora le arreglo con el kiosco de la escuela, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Arreglo con el kiosco de la escuela me, que me pague el 30% de todas las fotocopias que saque en el mes. Eso es una regalía. ¿Por qué?
porque yo voy a cobrar un porcentaje de lo que él venda, pero no sé cuánto voy a cobrar. En cambio, si me diera al kilo una fotocopiadora en un kiosco a 20.000 pesos por mes, ya está, es 20.000. Entonces un alquiler común. Después tenemos deducciones especiales de las 4 categorías. ¿Qué quiere decir esto? Yo les voy marcando. Deducciones especiales de las 4 categorías quiere decir que yo esta deducción la puedo encontrar en cualquiera de las categorías, pero la tengo que deducir en la categoría que corresponde. El ejemplo más común es el de amortización. Si yo tengo un inmueble que alquilo para casa habitación y cobro un alquiler, yo a la amortización lo voy a poner acá, en primera categoría. Pero si yo tengo un inmueble donde desarrollo mi profesión de contador, de contadora, yo a la amortización de ese inmueble la voy a poner acá, en cuarta. Por eso es deducción especial de las 4 categorías, se puede presentar en cualquiera de las categorías, pero yo le imputo en la categoría que corresponde. Y después estas serían, ¿por qué se llaman deducciones especiales? Porque tienen que ver con el ejercicio de la profesión, con el ejercicio, con la realización de la actividad grabada. Por ejemplo, tengo, tengo una veterinaria y atiendo todo lo relacionado con enfermedad de los animales. A esa es cuarta categoría. Entonces, todo lo que yo tenga que ver con el ejercicio de la profesión de veterinario, lo voy a poder deducir acá. Ahora, si yo tengo una veterinaria donde atiendo los animalitos, pero también vendo accesorios y vendo alimentos balanceados, ahí tenemos el ejercicio de la profesión con una actividad comercial complementaria. Eso va a ir acá. ¿Se acuerdan que yo decía que era la persona humana declara como ganancia de tercera categoría el ejercicio de profesión cuando tenga una actividad comercial complementaria? Y también va a poder deducir todo lo que sea relacionado con su actividad grabada, lo va a poder deducir. Por eso habla de deducciones especiales. Y después aquí hay otro grupo de deducciones que se llama deducciones generales. Estas deducciones, que son las que le van a preguntar a ustedes sobre los límites, que la comenten, y ya termino, usted lo tiene en el apunte, pero lo voy viendo en la respuesta. Estas deducciones se llaman generales porque salvo de aporte de autónomo o la jubilación y la obra social, todo lo demás no está relacionado específicamente con el ejercicio de la profesión o la realización de la actividad grabada. Por ejemplo, el servicio doméstico, el de la casa, no tiene relación con el, con el ejercicio de profesión o de actividad. Tampoco el interés de la deuda de la casa habitación, gasto de sepelio, ¿me entienden? Seguro para caso de muerte. Recuerden, seguro para caso de muerte, lo que nosotros llamamos seguro de vida. El nombre correcto es porque no es de vida, es de muerte. Si la persona se muere, se le paga otro seguro de muerte. Y estas otras son ganancias que también le van a preguntar sobre, también son generales, pero tienen otro tratamiento porque están en porcentaje. También la vamos a ver cuando vayan saliendo las preguntas. Y después llegamos a las deducciones, que son las que más les gusta tomar a los profesores, a todos ellos, que son las deducciones personales, estas que están acá. Las deducciones personales son 3. Mínimo no imponible, acá hay una carga de familia y la deducción especial. Ven que acá le aparecen montos. Ustedes estos montos no lo tienen que estudiar. Lo que tienen que estudiar es esto que dice hasta el mínimo no imponible, ya le voy a explicar todo eso yo. Pero esta parte, ¿por qué les muestro esto? Porque esto lo va a ubicar, sobre todo cuando estén repasando, por ahí se pueden ver acá, y si ustedes se ubican mentalmente, incluso va a ayudar a que les contesten las preguntas. Esto sería la declaración jurada. Y acá está lo que es nuevo para ustedes, pero vamos a checar un poquito, porque si no. Lo que es nuevo para todos, porque incluso nadie lo estudia cuando
hayan venido conmigo, hayan preparado solo con alguien más. Lo nuevo para ustedes es esto, miren. Acá está. No, un poco más abajo. Ya llegamos. Esto, patrimonio al cierre. ¿Se acuerdan que yo les decía que la segunda parte de la declaración jurada, el patrimonio al inicio, patrimonio al cierre? En el patrimonio al inicio ustedes no lo tienen que tocar, porque el patrimonio al inicio del ejercicio es el del cierre del año pasado. O sea, el 31 del 12, al 31 del 12, por ejemplo, el patrimonio al 31 del 12 del 2022, cuya declaración jurada se presentó en junio de 2023, ese sería al inicio, pero eso ya está controlado, donde a ustedes le van a preguntar el que tiene que elaborar el contador el patrimonio al cierre, el nuevo patrimonio donde se refleja lo que sucedió durante todo el 2023. Y ahí nosotros tenemos en la pregunta que le hacen los finales, fíjense acá, arribita está, en los finales le dicen, ¿por qué valor o cómo se evalúan los siguientes bienes en la declaración jurada? Esa es la pregunta. Y dicen, ¿por qué valor o cómo lo evalúa a los siguientes bienes? Y a ustedes le van a decir, ¿cómo se evalúa el inmueble? ¿Cómo se evalúa los autos? ¿Cómo se evalúan, así es todo, los valores mobiliarios? Esta evaluación, recuerden, es para la situación patrimonial en ganancias. Después nosotros más adelante tenemos que ver la evaluación patrimonial que tiene en bienes personales, que es diferente a esta. Bien, ya cuando aparezcan las preguntas, como les digo, ahí vamos ampliando. Yo ahora les voy haciendo un pantallazo general de todo. Este es el tráiler, digamos, del apunte de impuestos, ¿sí? Bien, y acá tienen la parte 3, que es la justificación patrimonial, ¿sí? Que normalmente hay distintas preguntas, pero acá yo lo que les pongo son cuentas que van a aparecer cuando uno hace una liquidación de impuestos y ¿dónde van ubicadas? O sea, la justificación patrimonial se divide en columna 1 y columna 2. En la columna 2 va lo que se llama conceptos que justifican incremento patrimonial. O sea, yo a través de todo esto puedo justificar por qué mi patrimonio al cierre es mayor a mi ganancia no imponible. Y acá van los conceptos que no justifican incremento patrimonial. Estos que están acá son conceptos que no me dejan deducir. Por eso, pero yo lo gasté. Estos son gastos que no me dejan que yo deduzca. Pero le muestro a la FIP que, si bien no los pude deducir, a esos gastos sí los tuve. Por ese concepto que no justifica incremento patrimonial. Bien. Bueno, ahí está. Yo lo que les quería mostrar era un poquito lo de ganancia de tercera y cuarta y hacerle una presentación de las partes componentes de la declaración jurada de persona humana, que como ustedes ven, son 3, ¿sí? Recién vimos que era, todo esto sería la explicación de esa declaración jurada, que vimos que son 3 partes, que yo se las puse como presentación acá, que era la determinación de la ganancia neta imponible, patrimonio del inicio al cierre y la justificación patrimonial. Bueno. Entonces yo ahora salgo de este apunte y les comparto el otro. Profe, una consultita. Sí, lo que quiera. De las deducciones personales era la mínima no imponible, las cargas de familia, y la tercera, ¿cuál era? La deducción especial. Ah, bien. Esa deducción especial se llama así porque solo la pueden obtener algunos de los contribuyentes, no todos. Ya vamos a ver quiénes. Bueno, gracias. No, no hay problema. Lo que necesiten, pregunten. No me molestan para nada. Bien. Yo ahora termino la clase y les subo el apunte. Y ya ese queda, digamos, de oficial. Ya queda para que usted lo lea, lo vean, ya está completo. Bien. Bueno. Nosotros acá tenemos finales. Bueno, eso justamente. Estos finales son de varios
varios años. Y bueno, acá tenemos, justo tenía marcada la fecha para explicarle eso. Ven que acá dice, por ejemplo, 2 del 12 del 2020. Y ustedes se pueden preguntar, y es lógico si se preguntan porque es nuevo para ustedes decir, pero y ahora estamos en el 2024, son la misma pregunta, se repiten la misma pregunta. La verdad que ahora cuando en la próxima clase nosotros vamos a ver, por ejemplo, el último que tomaron, para que vean que las preguntas son exactamente las mismas. Son muchas, es muy difícil aprender en memoria todo esto, pero para mí la mejor forma de aprender a través de, teniendo esta como introducción que le hice de persona humana, las teorías, todo eso, la mejor forma de aprender es a través de contestar preguntas. Y esto yo desde el año pasado creo que decidí tener armado las respuestas para agilizar. Yo antes las iba armando con ustedes, pero se complica. Y después digo, bueno, se las doy. Yo lo hacía para que no llegue a manos de quienes no... Pero bueno, eso decían, usted no hay forma. Así que quien no paga, por lo menos después si lo tiene, vendalo, no lo regale. Porque a usted le cuesta plata tener esto. Bien, dice... En su época, yo le voy contando un poco de la historia al final. En su época daban 2 horas, ahora ya no. De lo que yo le decía el otro día, dan 1 hora y media. Y como ven, nuevamente, por última vez ya no explico más lo de las consignas, para aprobar el examen se requiere responder más del 50%. En realidad, si son por ahí 8 preguntas de ganancia y 2 de bienes personales, hay que sumar 5 puntos, digamos, 6, 5 y un poquito más. Pero recuerden, sumar 5 y un poquito más no es que yo tenga 5 preguntas bien. Ustedes contesten. Primero contesto las que sé, yo le doy una estrategia, después contesto las que más o menos, y al último contesto la que no sé, pero yo contesto. Porque si contesto mal no me resta. Pero de a 0,25, de a 0,50 puedo llegar a probar lo mismo. No es que tiene que estar la respuesta perfecta para que valga la pena. Bien. Entonces la idea es contestar, ¿sí? Pero sigan ese orden. Leo las preguntas, veo que las 2 no las sé, pero las 4 sí, contesto primero las 4. Las que estoy seguro, cosa de que no vaya a ser que se les acabe el tiempo y queden 2 respuestas mal contestadas que se vieron a ver si le pegaron y queden 2 que sabían sin contestar, ¿me entienden? Hay que tener, yo lo llamo eso una estrategia, un plan de cómo voy a contestar. Entonces la mejor manera es, primero contesto la que sé. Después la que, bueno, tengo idea y al último la que no sé. Bien, entonces, acá por ejemplo nos dice, comenzamos, yo le voy a explicar cómo es el tema. Indique 3 situaciones en las que venta de un inmueble realizado por una persona humana genera impuesto a la ganancia determinado en forma global. Bien, entonces ahora yo salgo de acá, voy al apunte y les voy a explicar no solo la respuesta a esta pregunta, sino cómo es el tratamiento de la venta de inmuebles, que era uno de los impuestos cedulares. Salgo de acá un ratito y voy al otro. Y ahí volvemos y contestamos la pregunta. Primero van a ser poquitas y después ya empezamos a agilizar la respuesta cuando ustedes ya tienen más conocimiento. Bien, vamos al apunte. A ver, esperemos que lo encontremos rápido. ¿Cómo es el tema de la venta de inmuebles? Yo les voy a mostrar. Venta de inmuebles. Acá está. Este cuadrito. Bien. ¿Qué pasa con la venta de inmuebles? La venta de inmuebles, recuerden que, fíjense acá, hay fundamental tener en cuenta la fecha. ¿Qué pasa si el inmueble fue adquirido antes del 1 del 1 del 2018? ¿Y qué pasa si el inmueble fue adquirido después del 1 del 1 del 2018? Esa fecha es fundamental porque yo ahí les decía de que esto sucedió a fines del 2017, cuando en esa época estaba el gobierno de Macri, que ellos fueron los que aumentaron
mucho el tema del contenido de la ley de ganancias. Yo digo desde el punto de vista de lo que usted tiene que estudiar, ¿no? No si está bien, está mal, bueno. Se le aumentó a ustedes temas para estudiar a partir de los chicos que empezaron a estudiar en el 2018, porque hubo una serie de cambios. Uno de esos cambios es la venta de inmuebles. Dice, por ejemplo, ustedes van y le preguntan, estoy por vender una casa que tengo ahí. Ajá, lo primero que tienen que preguntar es cuándo la compró. Porque si la adquirió antes del 1 del 1 del 18, está no grabado, no paga impuestos. No importa el destino que haya tenido ese inmueble. Solo va a tributar el ITI. ¿Qué es el ITI? El ITI es el impuesto a la transferencia de inmueble. ¿Y qué es ese impuesto? Ese impuesto es igual al 1,5%. En cambio, si está grabado, fíjese, paga el 15%. Es muchísima la diferencia. Entonces dice, inmueble cualquier destino, sea casa habitación o no casa habitación. Y yo acá les puse a ustedes las 3 actividades a las que puede estar destinada un inmueble cuando una persona, un inmueble extra que tenga una persona. O sea, yo tengo 2 casas, una vivo, casa habitación. Ahora, si yo tengo un inmueble que le compré al vecino porque estaba necesitado de plata, eso es inversión. Y actividad comercial, bueno, compro un local comercial y pongo una pizzería. Y alquiler, bueno, lo destino a alquiler a otro. Cuando hablamos acá de casa habitación, se refiere a la casa habitación propia, donde vive el contribuyente. Entonces, cualquier destino decía, che, no, ¿sabe qué? Hasta antes del 1 del 1 del 2018, nadie pagaba impuesto a las ganancias si vendía un inmueble. Solo pagaba el impuesto de transferencia de inmueble, que uno le paga al escribano, nada más. Cuando le pasa, pasa la escritura a nombre de otra persona. Ahora, se le ocurrió al amigo no, de que después, a partir del 1 del 1 de 2018, los inmuebles que estén destinados a no casa habitación, por ese inmueble de destino, yo lo voy a poner acá, ese es el nombre, o sea que no es para que viva el contribuyente, no es un inmueble donde él vivía, no casa habitación, o sea, puede ser inversión, puede ser actividad comercial, puede ser alquiler, eso están grabados. En cambio, fíjese en la diferencia, el inmueble de destino casa habitación, acá, no lo tiene, ponemos, ese destino casa habitación, acá lo pone al lado, ese está exento. O sea que si yo tengo mi casa, por ejemplo, donde ustedes actualmente viven, y la quieren vender, no importa cuándo la compraron, pero si la compraron después, no va a pagar impuestos, pero si la compraron después está exento. Pero si la compraron antes está no grabado. ¿Se acuerdan que yo les decía que acá teníamos que empezar a aprender a diferenciar exento y no grabado? Entonces, ¿cómo viene la mano con los inmuebles? En síntesis, si yo el inmueble lo adquirí antes del 1 del 1 del 18, no va a tributar impuestos. Si yo lo adquirí después del 1 del 1 del 18, tributa al 15% impuesto cedular, recuerden. Solamente cuando no tiene destino de casa habitación. O sea, no estoy vendiendo donde yo vivía, sino que estoy vendiendo un inmueble que estaba de inversión, de actividad comercial o de alquiler. Bien. Recuerden que el 15% es un impuesto cedular, que habíamos dicho que las ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta tributan por el impuesto global. Un poquito más arriba, a ver, déjenme que lo busque mejor. Un ratito, ya les quiero mostrar. Voy a poner así para ir más rápido. Bien. Cuando nosotros hacemos la declaración jurada de la persona humana, que es la que yo le estaba mostrando hace un rato, dijimos que las ganancias de primera ya llegan. Ahí está. Dijimos que las ganancias estas
que obtiene la persona humana de primera, segunda, tercera y cuarta, ¿ven? Yo voy deduciendo en cada una, y acá las junto. Ven que acá dice ganancia neta de las 4 categorías. Y a toda esa ganancia le voy a aplicar la misma alícuota de impuesto que surge del artículo 94, El artículo 94 se llama determina el impuesto a la ganancia para las ganancias globales, ¿sí? En cambio, las otras que yo le había comentado a ustedes, que dijimos que era venta de acciones que no cotizan en bolsa, dividendos, y la venta de inmuebles adquiridos después del 1 del 1 al 18, ese tributa impuesto cedular. Entonces, la venta de inmuebles que yo haya adquirido después del 1 del 1 al 18, tributa impuesto cedular. Sin embargo, yo le mostré a ustedes a su vez, porque así estos son trabaditos, por eso les voy contando la historia. Yo les mostré recién, antes que me anotan, pero cuando estábamos empezando a hablar, no, acá está. Yo le había mostrado que cuando hay un loteo con fines de urbanización, dice que el fraccionamiento de la misma fracción de unidad de tierra resulte en número de más de 50 lotes, o que haya una edificación y enajenación de inmuebles de propiedad horizontal, que es lo que está acá explicado. La edificación y enajenación, ambas actividades se deben realizar en forma conjunta. O sea, si yo, por ejemplo, ustedes se juntan, 5 de ustedes, ponen dinero y hacen un edificio. Como yo les decía hace un rato, de 8 pisos, 4 departamentos por piso, y los venden. Como ustedes fueron los que lo edificaron y lo venden, eso siempre va a estar grabado. Pero, ¿qué pueden apreciar acá? Que estas dos situaciones de venta de inmueble, porque un loteo, recuerden que es un inmueble. El inmueble no es que haya construcción, ya un terreno de un inmueble. Estos dos, yo les comenté recién que eran ganancias de tercera categoría. O sea que pese a que está lo que vimos recién de la venta de inmueble, bien, lo que vimos recién de venta de inmueble, que era esto, ¿se acuerdan? Que decía, pucha, qué tonto, que decía que el inmueble estaba grabado, si yo lo adquiría, aquí, ahí está. Si yo le decía a ustedes que si yo al inmueble lo adquiría después del 1 del 18, estaba impuesto a la ganancia 15%, y que eso era un impuesto cedular o segunda cedular. Sin embargo, entonces ya nos queda la base. La base dice, che, yo tengo que saber cuándo adquirí el inmueble, y a partir de ahí voy a poder analizar si está grabado, que así si lo adquirí después del 1 del 1 del 18, y que tenga de destino no casa habitación. Si el inmueble que yo estoy vendiendo era mi casa habitación, yo me fijo. Si fue adquirido antes del 1 del 1 del 18, va a estar no grabado. Si fue adquirido después del 1 del 1 del 18, va a estar exento. Sin embargo, ahora cuando uno claro, uno estudia eso, por ejemplo, ¿no? Ya les comparto. Y va a ver va y analiza la pregunta y le salen con esto, y si es la primera vez y uno queda medio mal parado, miren, ya les muestro. Queda ahí pensando, dice. Indique 3 situaciones en las que venta de un inmueble realizado por una persona humana genere impuesto a la ganancia en forma global. Acabamos de ver que la venta de inmueble puede cedular si fue adquirido después del 1 del 1 del 18. Y las globales, ¿saben en qué caso el impuesto a la venta de inmueble está alcanzada no por el impuesto cedular del 15%, sino por el global? Los casos que yo le leí recién, ¿ven? Y se suma otro. Estos son los casos, miren. Loteo con fines de urbanización, más de 50 lotes de una misma unidad o fracción de tierra. Eso es ganancia tercera. Si yo vendo un solo lote, o menos de 50 lotes, ahí sí tengo que hacer el análisis
de si lo adquirí antes o después del 1 al 18. Acá no. Acá siempre va a estar grabado por el impuesto global. Y acá está el otro, ¿se acuerdan? Que yo edificaba y vendía el edificio. Y edificación y atención de venta de inmueble de propiedad horizontal. Y este tercero dice venta de un inmueble afectado en explotación personal. También podría haber puesto, por ejemplo, venta de un inmueble en el que funcionaba una farmacia. ¿Por qué? Porque eso, la farmacia vende, realiza actividad comercial. Entonces, eso sería una explotación impersonal. Venta de una veterinaria, donde se vendían accesorios para animales. También otro ejemplo de impuesto a la ganancia en forma global. O sea que tenemos estas, ¿qué nos está preguntando en esta pregunta número 1? Las excepciones, que son las que yo le estuve leyendo. ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Quieren preguntar algo? Entonces, Sí, profe, se entiende. bien, entonces cualquier cosa, alguien quiere preguntar, pregunten con total confianza, no pasa nada. Por ejemplo, yo lo que les tengo que pasar a ustedes seguramente la semana que viene, ya lo voy a pasar, porque tengo que revisar, siempre reviso todo, los fallos. Acá les voy a explicar, la pregunta 2 me va a servir para explicarle otro temita. Hace rato que no las veo, en los últimos exámenes no se están preguntando, no quiere decir que no se pregunte, el tema de los fallos. Los fallos se llama así a un grupo de situaciones controversiales en la justicia, que fue el contribuyente contra la FIP, y suele preguntar, pero hay una pregunta más. Ahí en esos grupos que son 100.000, siempre hay historias, ¿no? Inventan historias por ahí, dicen, no, si vos no sabés el fallo, no aprobás. No, no es verdad, el fallo es un punto más. Yo tengo 8 preguntas, yo sé que tengo que sumar un poquito más de 4 si puedo, y ya está ganancia. Esta es una de esas. Por ejemplo, yo le voy a mostrar este fallo para explicarle sobre todo cómo se contesta un fallo. Dice, respecto del fallo Ruiz Guiñazú María Magdalena, ¿cuál es el tribunal que falló? ¿Cuál es el tema de controversia? ¿Cuál era la posición del contribuyente y cuál la del fisco? ¿Qué resolvió el tribunal? Bueno, acá está todo resumido. Normalmente a usted, por ejemplo, normalmente se pregunta, cuando dice, el tribunal que falló, siempre el Tribunal Fiscal de la Nación o la Corte Suprema de Justicia, pero él acá comete un error, porque ya acá me está diciendo, me está orientando el mismo profesor, ¿cuál es el tribunal? El único tribunal que hay es el Tribunal Fiscal de la Nación, el otro es una corte, no es lo mismo que un tribunal. Dice, ¿cuál es el tema de la controversia? Quiere decir, ¿por qué se originó el problema? ¿Sí? Y ahí dice, el tema de la controversia, determinar si corresponde que la contribuyente pueda deducir los gastos que presentó como relacionados con la obtención de ganancia grabada. Le explico a esta señora, era una periodista hace años, famosa, que ella presentó su declaración jurada de ganancia y dedujo de gasto una serie de productos, como ser la ropa que usaba para salir en la tele, el maquillaje, bueno, y ahí la FIP les rechazó, entonces fueron a la justicia. ¿Sí? Por eso dice, el tema de controversia era determinar si corresponde que la contribuyente pueda deducir los gastos que presentó como relacionados a la obtención de ganancia grabada. El contribuyente, en este caso sería la, porque es mujer, mejoremos, pongamos, la contribuyente consideraba que los gastos de indumentaria, maquillaje, restaurante también y propina al personal técnico debían deducirse por relacionarse con su actividad profesional. AFI sostenía que no eran deducibles estos gastos por considerar los gastos personales. Resolvió que la contribuyente podría deducir los gastos específicos relacionados con su actividad, excepto la propina del personal técnico. Así cortito, si ustedes llegan a entrar en su e-learning a los fallos son imposibles de leer, de largos. Pero ustedes, ahí nosotros cortito contestamos, ven, fíjense, ¿cuál es el tribunal que falló? Decía la pregunta acá arriba. ¿Cuál es el tribunal que falló? Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Cuál es el tema de la controversia? La contribuyente quería deducir una serie de gastos que ella consideraba que se relacionaban con el ejercicio de actividad grabada. Bien.
¿qué decía la contribuyente? Dice, ¿cuál es la posición del contribuyente? Acá dice entonces, la contribuyente consideraba que los gastos de indumentaria, maquillaje, restaurante y propina al personal técnico se relacionan con su actividad profesional. Restaurante porque por ahí ella, supongamos, trabajaba de día 12 y a la 1 tenía que volver a trabajar, entonces tenía tiempo de volver a su casa. Entonces ella decía que lo que comía era deducible. Entonces AFIP sostenía que no eran deducibles estos gastos porque eran gastos personales. Si vos te maquillas, todo lo que vos usás es para vos, no podés deducirlo. Pero, ¿qué se resolvió? Que la contribuyente podía deducir los gastos específicos relacionados con su actividad, excepto las propinas al personal técnico, eso ya lo hacía. Personal técnico sería, por ejemplo, que vieron que para salir en la tele los maquillan, bueno, entonces la maquilladora ella le daba una propina y quería deducir eso no lo han dejado, porque esos son otros tipos de gastos, pero sí, por ejemplo, los de maquillaje, de ropa. Y ahí, por ejemplo, les surge incluso para ustedes, eso yo creo que no hacen los contadores y las contadoras cuando elaboran su propia declaración jurada, la ropa que por ahí se compran para ejercer la profesión, por ejemplo, ropa para ir a trabajar, sí se puede deducir. Dicen, no, pero tiene que, ustedes deducen porque, y se apoyan en la jurisprudencia existente, que es esta de Regina Su María Magdalena. Los fallos, y yo les paso a ustedes, guárdenlo, porque los fallos, ¿para qué sirven? Para sentar jurisprudencia. O sea, yo puedo pedir, por ejemplo, de un cliente que se le otorgue tal beneficio, que se le otorgue tal excepción, basándome en los fallos existentes. Esos fallos siguen, están, no es que, solo que se los muestran como si fuese un enemigo a vencer los fallos. Está bueno que dentro de la carrera uno sepa buscar fallos o sepa dónde puede encontrar algo relacionado con el tema que se está tratando para ver cómo lo ayudan al cliente. Hay que cobrar, ¿no? Siempre que uno resuelva algo tiene que cobrar, recuerda. De lo que uno vive no tiene que hacer nada gratis. Bien. Sí se entendió, entonces yo lo que les quería era mostrarle un fallo, contárselo de qué era, pero aparte que sepan que siempre cuando ustedes hablen de un fallo tienen que decir, ¿qué dice el contribuyente? ¿Qué es la FIP? ¿Y quién ganó? Pero si ustedes observan, yo les voy a enseñar acá un pequeño tip con los fallos, que miren, ¿qué dijo la contribuyente? Les vuelvo a leer esta partecita. La contribuyente consideraba que los gastos debían deducirse porque se relacionan con su actividad. Perfecto. ¿Qué dice AFIP? Y AFIP dice lo contrario. Sostenía que usted tiene que acordarse de uno de ellos, nada más. ¿Qué dijo? En este caso, la contribuyente, por ejemplo. Entonces, a FIP le ponen lo opuesto. Y cuando van a resolver, tienen que acordarse quién ganó. En este caso, la contribuyente logró deducir la mayoría de las cosas. Entonces, yo vuelvo a poner prácticamente lo mismo de la contribuyente. O sea que yo tengo que saber de qué se trataba, qué dijo uno de ellos, al otro le hago decir lo opuesto y acordarme quién ganó. Y el que ganó hago más o menos, repito lo mismo. Y si funciona eso. Eso lo pasa nomás. Bien. Pero tampoco es la preocupación esto, sino porque uno puede no contestarlo y no quiere decir que lo van a aplazar. Bien, veamos, dice. Vamos a la pregunta 3. Cualquier cosa pregunten, ¿no? Vuelvo a repetir, que ya que se han levantado temprano. Bien, dice, para una persona humana, indique si las siguientes rentas se encuentran grabadas, no grabadas, exentas o son no computables. ¿Se acuerdan que habíamos dicho nosotros que grabada está alcanzada por el impuesto? No grabada no está alcanzada por el impuesto. Exentas debería tributar, pero la misma ley o una ley nacional le otorgan la exención, o sea, le otorgan la posibilidad de no pagar. Y no computable dijimos que era un poquito más grande. Bien. Dijimos que las no computables son aquellas que no tributan porque ya tributaron en la etapa anterior. Yo les decía a ustedes que eran los dividendos de SA o utilidades de SRL que cobra otra sociedad del país. Bien, vamos a ver entonces. Dice que ustedes le digan si está grabada y no está grabada. Y si está grabada, indiquen si tributan el impuesto en forma cedular o en forma global. Recuerden que cedular son los tres casos: dividendo, venta de acciones que no cotizan en bolsa
Venta de inmuebles adquiridos después del 1 del 1 del 18. Veamos. Que no sea casa habitación siempre. Dice, dividendo y acá les dice a ustedes, bueno, no dice más nada que comenten, pero acá está comentando. Vamos a ver. Recuerden, lo que está en negrito es la respuesta. Dividendo en acciones de una SA del país que cotiza en bolsa. Los dividendos, acá él le hace, fíjense acá hay una, bueno, primero hagamos por izquierda de todo, vamos por partes. Dividendo de acciones de una SA del país que cotiza en bolsa, grabado, impuesto celular, alícuota 7%, sistema de retención de pago único y definitivo. Habíamos dicho que los dividendos, la sociedad cuando les va a pagar a la persona humana el dividendo, les retiene el 7% y le paga el resto. Por eso dice sistema de retención de pago único y definitivo, que habíamos dicho que significaba que la persona humana ya cumplió con la obligación impositiva, ya no le debe a la FIP de esos dividendos. Después dice, dividendo de acciones de una SA del país que no cotiza en bolsa, grabado, impuesto celular al igual al 7%, sistema de retención, pago único y definitivo. ¿Qué pueden apreciar? Que la respuesta es la misma. Porque lo que cambia es la venta de acciones que coticen o que no coticen. Pero acá el profesor busca confundirlo. Una cosa es la venta de acciones y otra cosa son los dividendos que se pagan por las acciones. Los dividendos sería la ganancia que genera la acción. Bueno, esa acción, cotiza o no cotiza en bolsa, los dividendos tienen el mismo tratamiento. Sin embargo, fíjense en las dos que vienen después. Resultado positivo por enajenación de acciones con cotización. Exento. La venta de acciones con cotización, o sea, que están en el mercado de valores, eso está exento. Resultado positivo por la generación de acciones sin cotización. Grabado. Impuesto cedular, alícuota 15%. Como ven ustedes, lo que cambia el tratamiento es la venta de acciones, si cotizan o si no cotizan. Pero los dividendos, sean de una empresa que cotiza o sea una empresa que no cotiza, tienen el mismo tratamiento. Ahí se entiende, si no me preguntan. Esa es una pregunta que es recurrente en todos estos años, el tema de los dividendos y el tema de la venta de acciones. Bien, seguimos. Por supuesto que acá ya mezclamos todos los temas, ¿no? Acá, por eso para mí es más entretenido y se aprende más. Bien, vamos a la 3. Dice la 3. ¿Qué consecuencia? Yo lo voy a marcar para que no se me confundan. Acá está. ¿Qué consecuencia tiene el impuesto para un contribuyente que se le detecta un aumento patrimonial no justificado? ¿A qué periodo corresponde que se impute un incremento patrimonial no justificado? Supongamos que nosotros no hayamos visto esto. Supongamos que no hemos visto, bueno, pues supongamos que no le enseño yo y ustedes se encuentran con una pregunta así, esa que yo le decía a ustedes que al último contesten la que no sepan. ¿Ustedes qué creen? La primera parte de la pregunta. Tienen que tratar de ser lógico, pensar, digamos. No ponerse, ay, no la sé, no la sé, y ya me pongo nervioso y, no, tranqui, miren. Dice, ¿qué consecuencias tiene el impuesto para un contribuyente que se detecte un aumento patrimonial no justificado? Y ahí podemos poner, sin saber nada, ya sabemos que si yo tengo algo que no puedo justificar, me van a cobrar impuestos, es lo lógico. ¿Me entienden? Incluso la segunda parte de la pregunta ya le dice, ¿a qué periodo corresponde que se impute? O sea, ya no está diciendo que el impuesto, el aumento patrimonial no justificado tiene que ser declarado. Lo del periodo, bueno, ahí puede ser que le pifie, pero por lo menos algo voy a contestar a esa pregunta. Bueno, ahora salimos de acá y les muestro otro sector de los apuntes. Vamos a ver el aumento patrimonial no justificado. Bien. Vamos a buscar, pongamos.
momento. Ahí está, miren. Acá está. Bien. Sacamos este. ¿Qué son estos cuadritos? Primero veamos de dónde lo tenemos que buscar. Resulta que hay yo le había comentado a ustedes que teníamos el criterio de los devengados y el criterio de los percibidos. Devengado era que imputábamos las ganancias en el periodo en que se producían, con independencia de si lo había cobrado o no lo había cobrado. Ese es devengado. Y percibido, dijimos que solo imputo lo que realmente cobré. Y de ahí yo le había primera ganancia de primera categoría y de tercera categoría de la persona humana, se guían por el criterio de vengado. Ganancia de segunda categoría y de cuarta categoría de la persona humana se guían por el criterio percibido. Perfecto. Pero resulta que hay excepciones. Acá la ley, por eso les digo yo a ustedes que el gran problema de la ley de ganancia es que tiene principios generales y tiene muchas excepciones. Entonces acá nosotros podemos ver, dice, ¿no? En este sector. Este habla del año fiscal, todo eso, aspecto temporal. Acá. Bueno, eso de que yo le había comentado del año fiscal para la persona humana, para la persona jurídica. Para la persona humana es el año calendario, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En cambio, para la persona jurídica, el ejercicio económico, que puede o no coincidir con el 31 de diciembre. Ahora, bueno, fíjense en esta parte que yo le pongo acá, saquemos esta, tener en cuenta, dice. Esto es para que ustedes cuando por ahí están leyendo, esto es todo lo que dice tener en cuenta, nota. Esto es un apunte hecho por mí para ustedes, o sea, para el que rinde. No es un apunte, vieron que uno por ahí ve un libro y bueno, está hecho. No, este es para el que rinde impuesto 1, ¿sí? Dice, tener en cuenta, tanto para el rinda con quien rinda, es lo mismo. En los finales le preguntan criterios de imputación de determinadas ganancias y le presentan los casos relacionados con la excepción de devengado y percibido. ¿Cómo es? Claro, resulta que nosotros tenemos, conozco el devengado, ya sé que es primera y tercera, conozco el percibido, que es segunda y cuarta, y cuando voy a rendir el final, me salen preguntando situaciones en donde yo tengo que aplicar la excepción al criterio de devengado, la excepción al criterio de lo percibido. Entonces, a medida que vayan saliendo las preguntas, nosotros vamos a ver excepción al criterio de devengado y también hay excepción al criterio de lo percibido. Acá está. Y dentro de esa excepción está lo que nos preguntaban a nosotros recién, que era incremento patrimonial no justificado. Dice, aumentos patrimoniales no justificados más el importe del dinero o bienes que hubieran dispuesto o consumido en el año se consideran ganancias del ejercicio fiscal en que se produzcan. O sea que, es decir, acá yo lo voy a aumentar, para que sepan otra forma de contestar. Vieron que parece que fuese otro, los que han estudiado sobre todo hace poco impuesto, bueno, los que estudiaron, no busquen ustedes los que son de años anteriores, que le hayan cursado años anteriores, no busquen en su mente cuándo vieron esto, porque no lo vieron. Estos son, por eso cuando les decía a los chicos, cuando doy el cursado, para regularizar, yo les digo, cuando uno estudia para el final parece que fuera otra materia, porque parecen otro tipo de cosas. Bueno, se declaran entonces, se declara incremento, se declara el incremento patrimonial. Supongamos que ustedes son un contribuyente al que se descubrió que ustedes tienen 6 millones sin declarar. Bueno, entonces, y los tengo que declarar. En el ejercicio fiscal en que se produzca eso, entonces se declara el incremento patrimonial más un 10%, ven acá les dice, que hubiera dispuesto o consumido en el año, un 10% por consumo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si me descubren que una persona evadió, como recién les digo, 6 millones, le van a hacer declarar 6 millones 600 porque se presume que esa persona por lo menos hay un 10% más que ya se gastó, que no se lo puede encontrar. ¿Me entiendes? Entonces, eso se declara. Entonces, el aumento patrimonial no justificado está grabado, es una excepción al criterio percibido y se considera ganancia del ejercicio fiscal en que produzca. O sea, lo tenga o no lo tenga, se produjo, ahí lo tienen que declarar. Bien, ahora vamos a la pregunta.
Ahí está. Entonces dice, ¿qué consecuencia tiene el impuesto por un contribuyente que se le detecta un aumento patrimonial no justificado? También se puede declarar con las mismas palabras la pregunta, ¿no? Yo lo voy a usar esta para hacer ese ejemplo. Una forma de narrar bien es, yo digo, bueno, ahí está. Toma esta parte, ¿ves? Dice, para un contribuyente que se le detecta, entonces yo pongo acá, y ahí incluso voy más rápido. Para un contribuyente, ya lo arreglamos, ya le pongo todo bien. Para un contribuyente que se le detecta un aumento patrimonial no justificado, la consecuencia, porque ahí nos pregunta cuál es la consecuencia es que, le saquemos esta parte, es que deberá declarar ganancia el aumento patrimonial no justificado incrementado en un 10%. Corresponde que se impute al periodo en que se produzca. ¿Ve? Ahí está completita. Y bien narrada. Porque por ahí uno de los problemas que tienen ustedes con los nervios y el tema de que yo siempre digo que el estudiante de ciencia económica es muy numérico, la parte de la teoría suma les cuesta más. Entonces por ahí yo agarro y la respuesta la comienzo para que esté ordenada con la misma pregunta. Bien, ahí está la 3. Bueno, acá dice la 5, pero en realidad sería la 4. Que vean. Se me está buscando dónde está el 4. No hay 4, pero pongámosle 4. Bien. Dice, en la declaración jurada de ganancia de una persona humana, acá estamos, indique si son deducibles los siguientes conceptos de los ingresos grabados y en base a qué método de imputación. Ahí también ahora va a aparecer. Fíjense lo que les pide acá. Dice, vamos a hacer así, no moleste eso. Ahí está. Indique, dice entonces, en la declaración jurada de persona humana, recuerden, 3 partes: ganancia neta imponible, patrimonio al inicio, patrimonio al cierre, justificación patrimonial. Bien. Sí, dice, entonces, le habíamos dicho que la ganancia neta imponible se determina restándole a los ingresos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría las deducciones que la ley me permite. Bueno, entonces dice, mira, en la declaración jurada de persona humana indique si son deducibles los siguientes conceptos y en caso afirmativo, qué método de imputación. Y acá, cuando a ustedes le pregunten, chicos, el método de imputación, ustedes siempre recuerden que va a estar de por medio el tema de las excepciones. Ahora vamos a empezar a conocer algunas excepciones. Bien, dice, interés de un préstamo hipotecario para la construcción de casa-habitación. Ese ya lo vemos porque así voy a la declaración jurada una sola vez y le explico si hay otra más. Impuesto inmobiliario de una propiedad alquilada. Bueno, recuerden, propiedad, este sí lo podemos ver. El impuesto inmobiliario, o sea, recuerden lo que yo les decía, ¿cuándo puedo deducir algo? Yo digo, che, esto que está, le digo al contribuyente, esto está pagando usted, está relacionado con la obtención de ganancias grabadas. Porque si yo no pago el impuesto inmobiliario, bueno, el inmueble está en una situación irregular, no lo puedo alquilar. Entonces, ¿tiene que ver con ganancias grabadas? Sí. Entonces, es deducible. Por eso dice deducible. Se relaciona con ganancias de la primera categoría porque es una propiedad alquilada. Si fuera una propiedad que se utiliza para el ejercicio de la profesión, ahí diríamos que es deducible, pero que se relaciona con ganancias de cuarta categoría. Y método de imputación, como es primera, devengado. Ve acá está, miren, impuesto inmobiliario de una propiedad destinada a estudio contable, justo al que yo le decía, no me acordaba. Deducible, se relaciona con ganancia de cuarta categoría, método de imputación percibido. Fíjense cómo cambia una situación parecida, porque acá estamos hablando del impuesto inmobiliario, pero de una propiedad alquilada. Yo me tengo que acordar que ahí es primera categoría de vengado. Y acá nos dice impuesto inmobiliario de una propiedad destinada a estudio contable. Ahí decimos deducible, pero percibido. Bueno, dice acá, realice los comentarios pertinentes. Ah, está buena esa parte, esto tendría que haber estado acá arriba. Vamos a llevar arriba. Bueno, nunca estaba, no tenía que estar ahí. Para que lo entiendan mejor.
la pregunta, acá ponemos un puntito. Cuando nos dice a nosotros, y acá les voy explicando yo a su vez el tema de la, de este, el tema de los tips para el examen, ¿no? Cuando me dice a mí, realice los comentarios pertinentes. Bien, ¿qué me está diciendo a mí? Me dice, en este caso, que yo le comente, pero el comentario es así de cortito. Dice, por ejemplo, impuesto inmobiliario deducible. ¿Y qué es el comentario? Se relaciona con ganancia de primera categoría nada más y meto imputación de vengado. Deducible se relaciona con ganancia de cuarta, o sea que el comentario que nosotros le hacemos es que se relaciona con ganancia de tal categoría, nada más. Y estos dos, ahora vamos a leer los otros dos que dice acá, separé un poquito para que no se les amontone tanto, así. Dice, interés de un préstamo hipotecario para la construcción de casa habitación. Y aquí dice donaciones realizadas. Bien, se puede ampliar un poquito, ya lo vemos. Entonces yo, cuando me dice a mí, interés de un préstamo hipotecario, donaciones, este tipo de respuestas surgen, ahora les quiero mostrar, y de paso les explico, de la parte de lo que estuvimos viendo de la declaración jurada. Vamos a la declaración jurada. Esperen un ratito. Yo pongo así, va rápido. Ah, no, acá no, me equivoqué. Les compartí de vuelta el mismo. Era el apunte. Entonces van a ver que ese cuadrito que yo les di no solo es como una información así general, sino que le va a servir a ustedes para poder ubicarse y resolver este tipo de preguntas. Porque acá nos dice simplemente que le expliquemos. Yo pongo acá, con ese numerito, yo lo ubico enseguida. Ahí está, bien. Ahora vamos a ver arriba. ¿Se acuerdan que yo le había hablado de las deducciones? Y dijimos que había deducciones generales. Bueno, todas estas deducciones generales, todas estas que yo ahora lo voy a marcar un ratito, que después ustedes se van a ir familiarizando con ellas, todas esas deducciones, como no se relacionan con una ganancia, yo le había comentado a usted, por ejemplo, el servicio doméstico, una donación que yo realice, el interés de deuda de la casa habitación, ¿con quién se relaciona? Con ninguna de las ganancias de primera, segunda, tercera o cuarta. Entonces, ¿qué criterio voy a imputar acá? El percibido. Todas las deducciones generales, desde acá hacia abajo, aplican el criterio de lo percibido. No, como yo no lo puedo identificar con primera, tercera, entonces digo, bueno, no sé si es devengado o percibido. Entonces, por supuesto, siempre buscando sacar ventaja el Estado, dice, bueno, aplicar el percibido. Si no la paga, no la puede deducir. Eso quiere decir. Entonces acá lo tenemos. Fíjense que la pregunta era si las siguientes deducciones se pueden hacer o no. Y decía interés deuda de casa habitación. Y acá dice que sí, interés deuda de casa habitación es deducible. Pero, ¿cuál era el comentario? Que se puede deducir hasta 20.000 pesos si es hipotecario por periodo fiscal. Si no, no. Si yo tengo un interés de un préstamo personal y que lo destine a casa habitación, no, no, eso no. O acá tenés que demostrarme que lo que vos gastaste tiene relación con la ganancia grabada. Y en este caso tiene relación con la casa habitación. O sea, siempre tiene relación, si no, no. Y después nos pide la donación. Y ahí voy a aprovechar para explicarle esta parte que son deducciones generales y que tienen un límite del 5% de la ganancia neta, esta ganancia neta. O sea, yo puedo deducir cualquiera de estas tres que están, o de estas tres que están acá, donación, cobertura médica, honorarios médicos, pero siempre y cuando
¿Cómo? No está compartiendo pantalla. Ay, tienen que avisarme ustedes porque yo por ahí Sí, ustedes avísenme porque yo me voy explicando. Ahí está. Bien, vamos de vuelta. Bueno, igual acá dice, ven, deducción de casa. Todas estas deducciones generales, le decía yo, estas deducciones generales, hacia abajo, todas estas, lo repetimos un ratito. Menos mal que me dijo avisaron rápido. Todas estas aplican el principio de lo percibido. Yo solo voy a poder deducir todo esto que está acá si es que lo pagué. Si no lo pagué, no lo puedo deducir. Ese es el criterio. Y acá nos dice que el interés de la deuda de casa-habitación sí es deducible, pero es deducible hasta 20.000 pesos. Y la condición es que sea hipotecario. Vieron cuando ahí nos preguntaban recién, ya volvemos igual a las preguntas, nos decían si eso, si era deducible. Yo digo, deducible hasta 20.000 pesos si es hipotecario por periodo fiscal. Ese es el comentario. Y les decía de que estas ganancias que están acá, estas tres, donación, cobertura médica y honorarios médicos, son deducibles, pero con el límite tienen un límite, sí o sí las tres, que es que no pueden superar el 5% del valor que yo obtenga acá. Entonces, yo le saco el 5% y eso es lo que puedo deducir. Por ejemplo, si la ganancia fue 100.000 pesos, yo le saco el 5% a 100.000, me queda 5.000. Quiere decir que si yo hago una donación, no importa el monto que haya donado, yo voy a poder deducir solamente el 5%, esos 5.000 pesos. Y si he deducido 20.000, donado 20.000, los otros 15 no lo puedo deducir. Eso van ahí a la parte esa que yo les decía de la justificación patrimonial, donde va lo que no me permite deducir la FIP. Por eso hice acá excedente, columna 1 de la justificación patrimonial. Los honorarios médicos tienen dos excepciones. Cuando llegue el momento de la pregunta de honorarios médicos, ahí se la explico. Entonces ahora salimos de acá, no me voy a olvidar. Les comparto los finales. Ahí está. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que la pregunta era, indique si son la declaración jurada de una persona humana, indique si son deducibles los siguientes conceptos de los ingresos grabados? Y en caso afirmativo, ¿en base a qué método? Bien, entonces, acá está, ahora ya lo podemos leer, interés de un préstamo hipotecario, dijimos que es deducible. Ya nos dice que es hipotecario, hasta 20.000 pesos por periodo fiscal. Ese es el comentario. Método de imputación percibido. Estos dos del impuesto inmobiliario ya lo hemos visto. Y acá está la donación realizada. ¿Ves? Donación realizada, deducible hasta el 5% de la ganancia neta. Método de imputación percibido. Acá también podríamos haber puesto que los tipos de donaciones, ya lo vamos a ver, va a haber otra pregunta que nos dice si todas las donaciones son deducibles. No. Las donaciones son deducibles si se les realiza a determinados, la hago completa. Vamos de vuelta al apunte, así les muestro. Donde dice, y quiero que vamos a poner. De paso ahí aprendemos sobre las donaciones. Porque no es que, vieron a veces se cree que si uno hace una donación, bueno, ya está, puedo deducirlo. Y no, tiene limitaciones. Igual si ustedes lo buscan, también está todo explicado ahí. Acá está. Miren. Dice, requisitos que deben cumplir una institución, no, arriba. Acá. Requisitos para que una donación sea deducible. Son los mismos requisitos para la persona jurídica. O sea, si la donación la realiza una persona humana o si la donación la realiza una persona jurídica, los requisitos que deben cumplir para poder deducirla son iguales. Entonces, nosotros pusimos este nomás. Monto permitido, 5% de la ganancia neta. Pero hay otro. ¿A quién le tengo que efectuar la donación? Al fisco provincial,
a los fondos partidarios de partidos políticos, a las instituciones religiosas, a las entidades sin fines de lucro cuyo objetivo principal sea la investigación científica, tecnológica, la actividad educativa o la obra médica asistencial, dice. Y no es deducible una donación realizada a una entidad deportiva. Por ahí le preguntan si es deducible eso. No, si bien una entidad deportiva no persigue fines de lucro, no se la considera dentro de las instituciones a las que se le puede otorgar una donación y luego deducirla. Yo si le quiero donar, le dono, pero no lo voy a poder deducir. Entonces dice, la investigación científica, tecnológica, la actividad educativa, entonces vamos a poner algo de esto. Algo en el sentido, yo de paso les muestro cómo puedo contestar sin necesidad de detallar todo y que quede bien. Ahí les muestro. Siempre es más fácil acordarse de los, por ejemplo, de los partidos políticos. A ver. Y ahora parece que seguiríamos en campaña, de la forma en que hablan los partidos políticos. Bien. Entonces, dice, deducible hasta el 5% de la ganancia neta del método de imputación percibido. Vamos a poner así, por ejemplo, la donación. Acá. Vamos a decir, deducible, límite hasta el 5% de la ganancia neta. Acá. Siempre que se la realice a entidades. Uy, Dios, siempre que se la realice a entidades reconocidas por la ley. Por ejemplo, ponen así y listo. Por ejemplo, entonces pone un par de ejemplos y ya está, no es que tengo que saber todo. Partidos políticos, o entidades que realicen investigaciones. Entonces ponen dos y ya, ahí queda más completo. ¿Se acuerdan que decía partidos políticos, fondos políticos, o entidades religiosas, entidades que se dedican a la investigación científica, a la investigación médica, y no a entidades deportivas? Bien, bueno, ahí tenemos otra respuesta. Vamos a la 6. Y aquí viene lo que yo les decía, que le iba a poder explicar el tema de los fiduciantes. Una persona física que es fiduciante beneficiario de un fideicomiso no financiero. Acá está, bueno, esperen que la suba. Yo soy un convencido que se tiene que estudiar como se rinde. Y bueno, así se rinde todo mezclado, entonces estudiamos todo mezclado. Y ustedes se guían para estudiar por las respuestas. El apunte lo pueden leer, está todo bueno, pero ustedes lo que tienen que aprender son las respuestas a las preguntas, porque son parecidas sea oral, sea escrito. Bien, dice entonces, una persona física que es fiduciante beneficiario de un fideicomiso no financiero debe declarar en cabeza propia por la ganancia que se genera en el fideicomiso. En caso afirmativo, ¿de qué categoría son las ganancias? ¿Puede deducir deducciones personales? ¿Qué alícuota aplica para determinar el impuesto? Bien. Entonces ahora nosotros vamos a hablar de los fideicomisos. Vamos al apunte. Vuelvo a decirles, yo les voy a dar a ustedes el marco teórico de fideicomiso que necesitan para contestar cualquier pregunta sobre ese tema en impuesto a la ganancia.
Fideicomiso. Ahora sí. Bien, acá está. Sí, acá está, esto es. Vamos a ver bien. Vamos a sacarle. Le vamos a sacar el amarillo, todo, para que se lea mejor. Igual y se me dan, bueno, no importa. Vamos de vuelta. Hasta acá. Esto, ¿dónde es fideicomiso? A ver. Hasta ahí es fideicomiso. Bien. Ahí está. Vamos a ver acá, vamos arriba. Dice, esto es ganancia de tercera categoría, ¿ven? O sea, las ganancias que obtiene un fideicomiso son las de tercera categoría. Por ejemplo, acá habla de los fideicomisos. ¿Qué sería un fideicomiso? Sería, supongamos, vieron cuando se hace un edificio, un pozo, eso que uno dice, bueno, va pagando durante 3, 4 años, 5 años las partes, y después cuando se termina de hacer el edificio le entregan el departamento que han ido pagando mientras se lo iba haciendo. Bueno, por ahí se arman fideicomiso. Lo que debemos saber de un fideicomiso es que en el fideicomiso participan 4 personas, de las cuales nos interesa conocer 3. Una de las personas, el fiduciante. Otra de las personas, el beneficiario. Eso, después está el fideicomiso y el fideicomisario, es otro más, pero a nosotros nos interesa el beneficiario y el fiduciante. El fiduciante es el que crea el fideicomiso, el que pone la platita para que todo comience, y el beneficiario es el que va a cobrar los beneficios de ese fideicomiso. Entonces dice, ¿qué es ganancia de tercera categoría? Vieron acá dice la obtenida por la sociedad, bueno, este sería el artículo de tercera categoría. Y acá nos dice, las derivadas de fideicomisos constituidos en el país, en lo que el fiduciante tiene la calidad de beneficiario, excepto fideicomiso financiero o fideicomiso no financiero, el beneficiante fiduciario es sujeto al exterior. Hasta ahí parece chino básico. Nos marca, fíjese, dice. O sea que nosotros tenemos fideicomisos que pueden ser, se refiere a los fideicomisos que se constituyen en el país, vuelvo a decirle, por ejemplo, para la construcción de un edificio. Bien. Entonces ahí nosotros tenemos, para saber cómo va a tributar, tenemos que conocer quién es el fiduciante y quién es el beneficiario. De todos los otros personajes no nos interesa. Hay más, sí, pero a nosotros nos interesa esos 2 para contestar la pregunta en ganancia. Entonces, dice que es ganancia de tercera categoría las derivadas de fideicomiso constituido en el país, en los que el fiduciante tiene la calidad de beneficiario. O sea que el que pone la platita para que comience el negocio es también el que recibe el beneficio. Excepto, dice, fideicomiso financiero, que son donde participa el banco, en ese caso no tributa y fideicomiso no financiero, en los que el fiduciante beneficiario es sujeto del exterior. Bien. Entonces, eso es lo que dice la ley. Y yo acá, tienen ustedes la explicación. Entonces acá les dice a ustedes respuesta para pregunta de final sobre estas 2 figuras. ¿Cuáles son las figuras? Fondo, fideicomiso y fondo común de inversión. Impuesto a las ganancias del fideicomiso, pregunta de final. Bien. Y acá tenemos 2 situaciones. Una es, el fideicomiso tributa en cabeza propia. O sea que la entidad va a tributar igual que una SA o una SRL. Yo le había dicho, le había comentado, se lo repito, que significa que tributa en cabeza propia porque la persona se presenta una declaración jurada a nombre de ese fideicomiso. Bueno, o sea, fideicomiso la casa propia, SA, o fideicomiso la casa propia. Bien. Entonces va a tributar en cabeza del
el fideicomiso va a presentar una declaración jurada a nombre de la casa propia. Entonces, ¿en qué caso? En que se trate de un fideicomiso financiero, en que se trate de un fideicomiso no financiero donde el fiduciante es distinto al beneficiario, o sea, el fiduciante, el que pone la plata es uno, y el que se beneficia es otro, y fideicomiso no financiero donde el fiduciante es igual al beneficiario, pero no reside en el país. En esos tres casos, se va a presentar una declaración jurada a nombre del fideicomiso, o sea, a nombre de la entidad, como una SA o una SRL. Entonces, si a mí me dicen, ¿cómo tributa un fideicomiso financiero? Tributa en cabeza propia, como una SA o una SRL. ¿Cómo tributa un fideicomiso no financiero donde el fiduciante es distinto al beneficiario? Como una SA o una SRL. ¿Cómo tributa el fideicomiso no financiero donde el fiduciante es igual al beneficiario, pero no reside en el exterior, o sea, no reside en el país del exterior? Y ahora hay un solo caso en el que el fideicomiso va a declararse de otra manera la ganancia. Caso en que tributa el fiduciante, lo incorpora a su propia declaración jurada como ganancia de tercera. Ya volvemos sobre esto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a la 25 y yo le pongo así para ubicarme más rápido. Mira, vamos arriba. O sea que nosotros cuando nos hagan preguntas de fideicomiso, tenemos que saber que va a haber un solo caso donde la ganancia del fideicomiso va a aparecer en la declaración jurada de la persona humana acá, en este sector. ¿Cuál caso es ese? Cuando el fiduciante es igual al beneficiario y reside en el país. Esa es la única, vamos de vuelta, vamos al fideicomiso. Bueno, hay varias preguntitas de fideicomiso. No, una más. Ya me pasé. Acá estábamos, bien. Caso en que tributa el fiduciante, lo incorpora a su propia declaración jurada como ganancia tercera. ¿Sí? El único caso es cuando fideicomiso no financiero, recuerden que se llama financiero porque participa un banco, no financiero pues no participa el banco, donde el fiduciante es igual al beneficiario residente del país. Incorpora a su declaración jurada, como les mostré recién, la ganancia obtenida del fideicomiso como ganancia tercera. O sea que en el fideicomiso hay 4 casos. 3 casos donde el fideicomiso tributa en cabeza propia como si fuese una SA o una SRL. Y un caso donde tributa como persona humana, le incorpora su propia declaración jurada. Bien, donde, recuerden entonces, nos interesa conocer 2 personajes nomás, el fiduciante y el beneficiario. Bien, salimos de acá. Como ven, esto también no se ve nada en la práctica. Vamos acá. Vamos a compartir los finales. Cualquier cosa, me olvido de compartir, me avisan. Bien. Fijémonos de cómo es la pregunta, a ver si ahora se entiende mejor. Una persona física, Chan, que es fiduciante beneficiario, quiere decir que el fiduciante es igual al beneficiario, de un fideicomiso no financiero, debe declarar en cabeza propia por la ganancia que se genere en el fideicomiso. En caso afirmativo, ¿de qué categoría es esta ganancia? ¿Puede deducir deducciones personales? ¿Qué alícuota aplica para determinar el impuesto? Bueno, acá hay una... Cuando este le gusta hacer al profesor Falco, al que toma más a los de distancia, no, ya vamos a ver si lo pregunta el otro. Aquí hay una trampa, porque no nos dice si el fiduciante beneficiario es residente del país o si es residente del exterior. ¿Cómo hago ahí? Estas preguntas son las que yo las llamo preguntas ni. ¿Por qué las llamo ni? Porque no me dicen ni una opción ni la otra. ¿Cómo se responde? Tengo que contestar las dos, si no me va a poner incompleto. O sea, en este caso no nos aclara si se refiere
al beneficiario, al que reside en el país o al que reside en el exterior. Entonces yo tengo que contestar, miren, una persona física que es fiduciante beneficiario de un fideicomiso no financiero, si es residente del exterior, tributa el fideicomiso en cabeza propia. Si es residente del país, tributa el fiduciante en cabeza propia. La ganancia de tercera categoría puede deducir las deducciones personales y aplica la alícuota progresiva del artículo 94. Porque acá nos pregunta, ¿puede deducir las deducciones personales? ¿Qué alícuota aplica para determinar el impuesto? Entonces, si es residente del país, tributa la ganancia, puede deducir las deducciones personales, acá le pueden aplicar, siempre que cumpla los requisitos establecidos para cada tipo, ya le voy a explicar, cada tipo de deducción personal y aplica entonces, como acá no nos aclara si hablaba del si el fiduciante era residente del país o residente del exterior, yo tengo que decir de que si reside en el exterior, tributa el fideicomiso en cabeza propia, porque habíamos dicho que había 3 casos en los que tributa el fideicomiso en cabeza propia. Se presenta una declaración jurada a nombre del fideicomiso que se está desarrollando. En cambio, si es residente del país, no presenta la declaración jurada a nombre del fideicomiso, sino que lo que hace es incorporarlo a su propia declaración jurada. Vieron que acá nos dice, en caso de afirmativo, o sea, en caso de que pague el impuesto, ¿de qué categoría es esta ganancia? De tercera categoría. ¿Puede deducir deducciones personales? ¿Y cómo puedo contestar estas dos? Dice, si puede deducir deducciones personales, ¿y qué alícuota aplica para determinar el impuesto? Bien, ahora les muestro. No, tienen que tratar de interpretar, como les digo, porque es medio difícil aprenderse todo de memoria. Vamos a la punta. Bien. Cargamos más arriba. Determinación. Vamos más cosas. A ver, terminar de más. Está. Bien. Porque yo le había comentado a ustedes que nosotros poníamos acá, ¿no es cierto? Acá va la ganancia del fideicomiso financiero cuando el beneficiario es igual al fiduciante y reside en la Argentina, en el país. Bien, acá. Y me preguntan si puede deducir las deducciones personales. Y sí, porque si yo la pongo acá, recuerden que cuando a estas 4 ganancias, yo le voy a poder deducir las deducciones personales que están acá. Y que eran, ¿se acuerdan? Mínimo no imponible, carga de familia, deducción especial. Y también le voy a poder aplicar el artículo 94 de la ley para encontrar el impuesto. En cambio, si yo la declaro como sociedad anónima o como sociedad de responsabilidad limitada, no puedo deducir, porque la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada no tiene las deducciones personales. Pero les vuelvo a decir, cuidado con la trampa que tiene esta pregunta, ya voy con ustedes, que nos dice, nosotros ahora hemos visto que había 2 tipos que el fiduciante beneficiario, dice, vuelvo a repetir la pregunta, dice, una persona física que es fiduciante beneficiario de un fideicomiso no financiero, debe declarar en cabeza propia por la ganancia que se genera en el fideicomiso. Entonces yo digo ahí, depende, porque no me dice si el fiduciante beneficiario ese reside en el país o reside en el exterior. Entonces, aclaramos de que si, por eso en la respuesta se aclaran los 2 casos. Si una persona física que es fiduciante beneficiario de un fideicomiso no financiero, si es residente en el exterior, tributa el fideicomiso, o sea, la entidad. Él no tributa nada.
Pero si es residente del país, o sea, el beneficiario, si el, vamos a poner, si, así les queda mejor, el fiduciante, guioncito, beneficiario, es residente del país, tributa el fiduciante en cabeza propia. La ganancia de tercera categoría, porque acá nos preguntaba de qué categoría la ganancia, puede deducir deducciones personales siempre que cumpla los requisitos establecidos para cada tipo de deducción personal que aplica la alícuota progresiva del artículo 94. Por eso es que yo los ubico a ustedes. Si va algo ahí arriba en las ganancias esas de las 4 categorías, ya ahí lo voy a poder aplicar todas las deducciones. Bien. Bueno. Y acá las 7 dice, indique en base a qué criterios se imputan los siguientes ingresos y gastos de una SA. SA, tercera categoría. Usted dice, devengado. Perfecto. Pero yo le había comentado a ustedes que hay excepciones. Por ejemplo, dice, interés por la colocación de un plazo fijo, devengado en función del tiempo. Esto ellos nunca, por ejemplo, ahora en el recuperatorio del parcial, tomaron este tema, pero ellos nunca lo explican. ¿Qué quiere decir devengado en función del tiempo? Devengado en función del tiempo quiere decir que yo voy a imputar los intereses hasta la fecha de cierre del ejercicio. Yo les voy a hacer un pequeño ejemplo, después se los borro, ¿sí? Para que lo entiendan cuando dice interés, ¿por qué el plazo fijo es devengado en función del tiempo? Tiempo significa, por ejemplo, ¿no? Así lo aprendemos bien. Supongamos que yo tengo que cobro interés, que el vencimiento del interés es el 10 del 12. 10 del 12. Y que el cierre del ejercicio, a ver, saquemos esto para la pantalla, volvemos a poner bien. Vamos arriba, ahí está. El vencimiento del interés es 10 del 12. Y el cierre es el 31 del 12. Entonces, y él cobró 10.000 de interés por mes. Bien, entonces nosotros acá podemos ver de que tenemos, por un lado, 10, 12. Tenemos que hasta el 10 de diciembre, hasta el 10 del 12, cobra 10.000. Los otros 10.000 los va a cobrar el 10 de enero. ¿Sí? Me siguen, ¿no es cierto? Los otros 10.000, cualquier cosa me preguntan. Los otros, los otros 10.000 los cobra el 10 de enero. Pero el cierre del ejercicio era el 31 del 12. Esta era la fecha de cierre del ejercicio. ¿Qué quiere decir devengado en función del tiempo? Que él hasta el 31 de diciembre lo que ganó, bueno, tal como abajo, bajemos para que se vea bien. Lo que él ganó, gana hasta el 31 del 12, 10.000, va a ser igual a 10.000, más 10.000 dividido 10.000 por, entre paréntesis, 20 sobre 30. ¿Por qué? Porque él, supongamos que tomamos un mes comercial de 30 días, ¿no es cierto? Entonces yo sé que el 10 del 12 cobré 10.000. Los otros 10.000 los voy a cobrar el 10 del 1, pero como es devengado en función del tiempo,
Yo la ganancia que tengo que declarar es los 10.000 que gané hasta el 10 de diciembre, más lo que corresponde de ese interés del próximo interés, lo que corresponde hasta el día 30 de diciembre. Entonces yo declaro la suma de estos dos que más o menos nos va a dar 16.667. Eso quiere decir que los intereses de plazo fijo de una sociedad se imputan devengado en función del tiempo. O sea, yo voy a imputar la ganancia que gané según el tiempo transcurrido. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso en su vida lo han explicado y ahora lo han tomado en el recuperatorio. Bueno, saco esto. Profe, una consulta. Sí. Entonces, para el ejercicio siguiente, no se va a tomar el 10 de enero, no se van a tomar los intereses por esos 10 días nomás. Nada más. Claro. O sea, vos el año que viene declarás solamente los 3.000 y pico que están faltando. Claro, bien. ¿Sí? Así sería, bueno, estas cosas está bueno, porque así sería, si yo estoy haciéndole determinando el impuesto de una persona jurídica, yo tendría que hacer así la imputación. Bien. Bueno, ahí estamos entonces. ¿Qué tenemos acá? Ahí está. Bien, ya terminamos. Dice, intereses de título y bono. Bueno, acá ya comienza un mayor detalle. Esto ya requiere un poquito que le explique un poco más detenidamente. Nosotros ahí vamos a dejar en las 7. Yo igual les voy a subir estas preguntas que resolvimos nada más. Después, ya la próxima, bueno, les cargo todo, pero ustedes no impriman nada, sino que lo vamos a ir corrigiendo clase a clase. Yo se los paso a este final, no tengo ningún problema todo. Recuerden que vamos a la pregunta 6. Después vamos a hacer, ahora hicimos 6, bueno, y les di una introducción de teoría que nos faltaba, y la próxima ya hacemos más y así va avanzando, y después hacemos finales del otro profesor, que es lo mismo. Yo más que nada quiero que interpreten que es lo mismo tema, pero la forma en que toma es lo que va cambiando de un profesor a otro. Y a ver, esperen que guarde esto como he hecho, si no después. Así que yo ahora le estaría pasando el apunte de impuestos. Cuando ustedes leen, si se ponen a leerlo y me quieren preguntar de algo de eso, me preguntan. Y también les paso esto de las preguntas completas, ustedes las pueden ir leyendo, viendo, igual nosotros después las modificamos un poquito, las dejamos más bonitas, pero la resolución está bien, pueden ir, porque ya lo hice años anteriores, solo que uno siempre busca mejorar algunas cosas. Y bueno, yo apenas ahora corte, les paso esos dos, el apunte y lo otro, y ya nos vemos mañana bueno, a la hora que tengo, ustedes ya me fijo. Acá estoy, ¿no? Mañana a las 8, ¿no? El único día que tenemos tarde. Así que, bueno, ahora ahí corta Marisa y yo les paso este apunte. No le explico lo otro porque me va a llevar más de 5 minutos esa explicación, y pues ya tengo ya estamos bien hasta ahí. Pero todas las clases se ve así este contenido, no es que... Entonces yo necesito que por ahí vayan leyendo algo, si no se le va a juntar mucho, y va a pasar lo que normalmente pasa, que se presentan 6 o 7 nomás de todos los que están. Y es una pena porque están invirtiendo dinero, tiempo. Así traten de leerlo. Bien, entonces nos vemos mañana a la noche. Chao, profe. Chao. Chao.